especial y les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez. De verdad, son un regalo, lo decía nuestra hermana. Gracias por haber aceptado la invitación de haber venido, a pesar del frío que está allá, ¿verdad? Afuera. Pero le doy gracias a Dios porque usted aceptó esa invitación. ¿Ok? Gracias, bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan por primera vez. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad, es un honor que nos acompañen y estamos seguros de que Dios tiene una palabra para ustedes el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente. ¿Ok? Denle un aplauso al que está a tu izquierda, a tu derecha. Bueno, retomando un poco nuestro tema anterior, estamos terminando una serie de mensajes que estuvimos viendo por 6 semanas y se llamó La Biblia, roca de seguridad para el porvenir. ¿Ok? Eso lo estuvimos viendo por 6 semanas y hoy estamos terminando, y hoy, ¿verdad? Queremos terminarlo con un mensaje que Dios tiene para ti. ¿Ok? Hemos aprendido que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Es decir, que no por ningún otro medio Dios te va a hablar si no es a través de su palabra, que es la Biblia. ¿Ok? Que en Él encontramos el mensaje, encontramos la voluntad y encontramos el corazón de Dios para nuestras vidas. Amén. Hoy, al escucharla, encontrarás que a través de ella el camino a una relación extraordinaria con Jesús. Fíjense, los que hoy nos acompañan por primera vez, lo que Dios quiere iniciar contigo es una relación. Amén. Y un ejemplo es como cuando tú conoces a un amigo por primera vez. Es así lo que hoy tú vas a experimentar con Jesús. Hoy tú vas a experimentar una relación con Él, donde vas a empezar a conocerlo y a relacionarte con Él. ¿Ok? Hoy quiero dejarte en tu corazón una verdad. La Biblia nos enseña el gran plan de Dios para nuestras vidas. En ningún otro lugar, en ningún otro libro tú vas a encontrar un plan para tu vida, sino en la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Muy bien. Y a manera personal, yo te puedo decir que de alguna manera yo siempre he creído y creo en el Señor. Y en algún tiempo, desde mi niñez, yo siempre busqué, siempre traté de acercarme al Señor, acercarme a Dios. Y pues siempre lo hacía, buscaba hacerlo de la mejor manera posible. Pero en el crecimiento, ¿verdad?, me fui alejando del Señor, me fui apartando de sus caminos y llegó un momento, ¿verdad?, que me alejé totalmente de Él. Y por lo tanto, un día me sentí lejos de Él. Pero quiero decirte por qué yo me sentía lejos de Él. En el espacio que fui creciendo, fui aprendiendo cosas no buenas, no correctas en el caminar. Y por lo tanto eso me llevó a cometer pecados, me llevó a cometer acciones que no agradaban y no honraban al Señor. Y eso me llevó a mí a separarme. Es decir, esos pecados me acusaban y pensaba que Dios se estaba alejando de mí, cuando no era así. Cuando el que se estaba alejando de Dios era yo. No sé si alguien comparta esto conmigo, de que a veces sí nos sentimos lejos, sentimos que a veces Dios está inalcanzable, quizá a veces realmente pensamos que no exista. Incluso esto a mí me llegó a golpear mi mente, pensando y haciéndome preguntas, y una de las preguntas que yo me llegué a hacer: ¿cómo Dios me podrá amar a mí a pesar de cómo soy? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. A pesar de que yo he cometido pecados, a pesar de que yo he cometido cosas que no agradan al corazón de Dios. Y yo una vez me pregunté: ¿cómo Dios me puede amar así como soy? No sé si tú alguna vez te has hecho esta pregunta. O la otra pregunta es: ¿por qué si decimos que Dios nos ama, por qué lo sentimos tan lejos? Y son preguntas que a lo mejor a veces nos hacemos y no encontramos la respuesta. Algunos tal vez hemos dicho: bueno, yo creo en Jesús, conozco su historia de la cruz, pero no sé cómo eso a mí me pueda ayudar.
¿Ok? ¿Cuántos de aquí conocen la historia de Jesús ahí en la cruz? ¿Conocemos la historia? Y podemos decir, bueno, ¿cómo eso que pasó, cómo eso que sucedió a mí el día de hoy me puede ayudar? Y déjame decirte que hasta muchas veces hemos perdido la esperanza o simplemente no creemos que pudiéramos experimentar el amor de Dios el día de hoy. No sé si alguien comparta con esto, no sé si yo soy el único que así me sentía en un tiempo cuando yo vivía alejado de Dios. No sé si algunos de los que están aquí hayan perdido la esperanza. Si es así, déjame decirte algo. Hemos experimentado esto porque no sabemos exactamente lo que piensa y dice Dios acerca de nosotros. Es decir, todas son suposiciones de nuestra mente. ¿Ok? Todas esas preguntas que nosotros nos hacemos y que a veces no le encontramos la respuesta es porque simplemente están aquí en nuestra cabeza y no podemos ir más allá, no podemos pensar más allá, porque la respuesta a esas preguntas es Dios. ¿Ven? Entonces, para que hoy tú puedas entender esto, tú necesitas saber lo que Dios piensa de ti y lo que Dios quiere para tu vida. Y por eso estás aquí hoy, porque Dios tiene un plan para ti y no quiere que te lo pierdas. Y la mejor manera de saberlo es ir a la Biblia, la cual es una carta de Dios para nosotros. Escucha, esto que nosotros conocemos aquí, lo conocemos como la Biblia, y es la palabra de Dios, pero en él tú vas a encontrar los más sinceros pensamientos de Dios para tu vida. Aquí te voy a decir qué es lo que necesita, qué es lo que quiere de ti. Aquí te voy a decir cuánto a ti te ama. Amén. No sé si alguna vez en tu adolescencia, creo que estaban un poquito más grandes, te escribieron alguna carta. La carta del amigo, la carta de la amiga, incluso a lo mejor la carta del novio o de la novia. Y en esa carta a ti te dejaba ver lo que había en el corazón de esa persona. ¿Cierto? Amén. ¿Cierto? Amén. Muy bien, entonces de la misma manera esto que es la Biblia, esta es la carta de Dios para tu vida, y aquí te va a expresar lo que Él quiere decirte a ti. Amén. Amén. Y mira, hoy vamos a ver 4 verdades muy importantes que la Biblia nos va a enseñar en cuanto al corazón de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Y una de las verdades es que Dios te ama. Por sobre todas las cosas, el Señor te ama. Amén. Aunque, como dice un programa ahí, difícil de creer, pero así es. Dios te ama. El número 2 que vamos a ver es el obstáculo que impide experimentar el amor de Dios. Número 3, ¿qué hizo Jesús para quitar ese obstáculo? Y número 4, ¿cómo vamos a experimentar el amor de Dios hoy mismo? ¿Ok? Y hay un versículo que va a resumir estas 4 verdades, y ese versículo es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si aquí este versículo ya lo hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? Pero aquí vamos a encontrar estas verdades. Y la primera verdad es que Dios te ama profundamente. Eso es algo que no tiene comparación con nada. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es profundo y el amor de Dios es incomparable. ¿Cuántos creen esto? Amén. Amén. ¿Lo crees? Muy bien. Escucha lo que dice en Jeremías 31:3. Dice así: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y mira, cuando dice que es eterno el amor de Dios, es que no tiene fin. Es decir, hagamos lo que hagamos, Dios siempre nos va a amar, porque su amor es eterno, es para siempre. Y lo que Dios busca para ti, lo que Dios quiere para ti, es tu bendición y nunca va a ser la destrucción. Por eso dice que Él nos ama
con amor eterno. Y alguien que ama nunca va a desearle mal a nadie. ¿Están conmigo? Amén. Alguien que ama siempre va a buscar dar lo mejor, siempre va a buscar dar una bendición. Y así es el amor del Padre, de que Dios te ama a pesar de lo que tú hayas hecho. Amén. No sé cómo haya sido o cómo es tu comportamiento hasta el día de hoy. No lo sé, tú lo sabes. Pero lo que sí sé, y los que somos papás, es que si tenemos hijos, tenemos pequeños, hagan lo que hagan, se porten como se porten, no te contesten, no te obedezcan, tú siempre los vas a amar. ¿Cierto? Amén. Aun cuando te contesten de mala manera, aun cuando le pidas un favor y no lo hagan, tú los vas a amar. O dígame si nada más porque no le obedeció lo va a desechar, lo va a correr de la casa. ¿Verdad que no? Así es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es eterno, es para siempre. A pesar de cómo te hayas comportado, a pesar de que hayas hecho cosas que no agradan a su corazón, a pesar de todo eso, Dios te ama. Y tal vez podrías preguntarte, bueno, si Dios me ama, ¿por qué yo lo siento tan lejos? ¿Por qué no veo su bendición? No sé si son preguntas que a lo mejor nos pudiera surgir en nuestra mente y que a lo mejor no le encontramos la respuesta. Pero escucha. ¿Te has hecho tal vez otra pregunta? ¿Por qué no tengo la seguridad de que cuando yo muera, iré con Él? Esto es lo más tremendo de no saber el día que nosotros vayamos a morir, dónde vayamos a pasar una eternidad. Esto es lo más triste. ¿Ok? Y cuando Dios dice que quiere darte su bendición, no solamente es económica. Podríamos decir, bueno, si Dios me bendice, o lo que puedo imaginarme mejor es una bendición económica, y no solamente es así. La bendición que Dios quiere es para tu alma, es para tu espíritu, es para tu familia, es para tu salud, y los que están casados para su matrimonio. Esa es la bendición que Dios quiere para tu vida. Por eso Dios quiere siempre dártelo. Una bendición nunca va a buscar darte una destrucción. ¿Ok? Entonces entendemos que lo que Dios primero quiere es, lo que Dios hace es que te ama profundamente. Pero el segundo punto que vamos a ver es cuál es el obstáculo que te impide experimentar el amor de Dios. Lo veíamos, ¿no? ¿Por qué si Dios me ama, por qué lo siento lejos? ¿Por qué no siento su bendición? Y escucha, aquí es donde viene el obstáculo que impide experimentar el amor de Dios. Y fíjate lo que dice al principio de la creación, cuando Dios creó a la humanidad, dice que Él no creó robots, Dios creó seres que pudieran decidir estar con Él o no, obedecerle o no. Es decir, tú y yo tenemos el libre albedrío de decidir si hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos, si decimos estar con Él o no estar, si decimos obedecerle o no obedecerle. Eso es libre. Dios no hizo robots que diga, bueno, todos van a hacer lo que yo quiero, todos van a hacer lo que yo digo. No, Dios nos da ese libre albedrío y por lo tanto podemos decidir estar o no estar con Él. Y escucha, Génesis 2, 16 al 17 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Aquí había una indicación, pero como lo vemos, Dios no creó robots, Dios creó seres con libre decisión. Ellos tomaron una decisión. Nosotros sabemos esa historia, ¿cierto? Decidieron desobedecerle a Dios. Y escucha, la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén? Todos hemos pecado entonces. Y nuestros pecados, dice la Biblia, que han hecho una separación entre nosotros y Dios. Es decir, nosotros con las acciones, con los pecados que hemos cometido, vamos levantando un muro, vamos levantando una barrera, y eso se llama pecado.
y nos impide que nosotros nos acerquemos a Dios. Ese es el obstáculo que a nosotros nos impide experimentar el amor de Dios. Y escucha, ninguna de nuestras obras de justicia pudieran ayudarnos a ganar el favor de Dios. Algunos tenemos la idea de decir, bueno, tal vez sí he cometido errores, pero a partir de hoy voy a hacer cosas buenas para ver si me gano el corazón de Dios. ¿Ok? Déjame decirte que no es así. Para ganarnos el corazón de Dios no es que tú hagas cosas buenas, no es que tú te portes bien. Lo que tú necesitas es alguien que te haga justicia, y para eso está Jesús. Nuestro pecado es el obstáculo que nos separa del amor de Dios. Nuestro pecado es lo que nos separa de Jesús. Escucha, si eso es entonces lo que a mí me separa de Dios, entonces, ¿quién me puede acercar a Dios? Y escucha, Jesús vino para quitar ese obstáculo que se llama pecado, ¿cierto? Ya veíamos, lo que a nosotros nos impide acercarnos a Dios es el pecado, ese obstáculo. Entonces lo que Jesús viene a hacer es, viene para quitar ese obstáculo. Y déjame decirte algo maravilloso: Jesús murió por ti. Amén. Jesús murió por ti. Dile de tu lado, Jesús murió por ti. Jesús murió por ti. Ese es lo que Dios hizo por ti y por mí. Escucha, Jesús no tenía que morir. Todos sabemos esto. Jesús no merecía esa muerte. Esa muerte la merecía yo y la merecías tú. Él nunca pecó. Recuerda lo que dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Señor. ¿Ok? Él fue tentado, pero nunca pecó. ¿Ok? Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y escucha, cuando dice que no conoció, no es que no supiera que había pecado, pero cuando dice conoció, significa que no tuvo relación con el pecado, que no tuvo intimidad con el pecado, más se hizo pecador por nosotros. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Él no conocía el pecado, él no tuvo esa relación con el pecado, él nunca hizo nada para caer en pecado, pero sí tomó nuestros pecados y murió por nosotros. ¿Ok? ¿Has escuchado que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Incluso está ahí un canto, ¿no? Por ahí más o menos algunos lo sabemos. En realidad se refiere precisamente a eso. Jesús, sin merecer los látigos, clavos, corona y castigo, tomó la cruz para que le llevaran por nosotros. Él recibió esos clavos, Él recibió esos azotes, Él recibió esa corona de espinas, por amor a ti, por amor a mí. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Ese es el mensaje de amor de Dios para ti. Y escucha lo que dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién merecía estar en la cruz? Yo. Digo yo. Yo merecía estar en la cruz. Pero el amor de Dios no se limitó, y por eso Él tuvo que recibir esos azotes, Él tuvo que recibir esos clavos, por amor a ti, por amor a mí. Amén. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti. Él te ama. No importa tu condición, no importa cómo estés ahorita, Él te ama.
Pero si ya vimos que hay algo que estorba, que impide que yo experimente el amor de Dios, es el pecado. Y escucha, Jesús tomó nuestro castigo, sufrió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos tener bendición y vida. Su cruz es el puente que te permite llegar a Dios. Para que nosotros pudiéramos ahora tener ese acceso con Él, Él tuvo que morir. Es decir, hay un puente que Él hizo para que yo pudiera cruzar ahora hacia la presencia de Dios. Y ese puente es su muerte. Él tuvo que morir para que pudiéramos nosotros cruzar por ese puente que se llama Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? Amén, amén. Tal vez te puedas hacer esta pregunta. Bueno, si ya lo hizo todo por mí, ¿cómo puedo experimentar el amor de Dios hoy mismo? Déjame decirte algo. Déjame decirte cómo tú puedes experimentar el amor de Dios hoy mismo. Se necesita creer. ¿Qué se necesita? Creer. Ay, hermano, ¿a poco así de sencillo? Nada más en creer. ¿Sí? Cree lo que ya hizo Él allá en la cruz. No lo que tú vas a hacer. Lo que Él ya hizo por ti. Por amor a ti. Debes creer que si Jesús murió por todos tus pecados, y cuando dice por todos son tus pasados, presentes y tal vez los que vas a cometer en el porvenir, ya murió, Él ya pagó por esos pecados. Número 2, necesitas entender que el pecado te separa de Dios. Ok, entonces ya entendí que el pecado ahí me separa de Dios. Entonces, ¿qué necesito hacer? Renunciar a ese pecado. Ahora, si realmente crees que Jesús murió por ti y entiendes que esto es lo que te separa del amor de Dios, lo que nos separa es el pecado. Escucha, Jesús al morir por tus pecados implicaba que tú los tenías. Si Él murió por los pecados de la humanidad, del mundo, ¿qué quiere decir entonces? Que todos nosotros teníamos pecados. Amén. Pero Él los tomó. Eso es lo maravilloso. Y escucha, un día vamos a ser juzgados por Dios. Y vamos a ser juzgados de acuerdo a sus mandamientos. ¿Alguien de aquí ha escuchado los 10 mandamientos? Amén. ¿Lo hemos escuchado? Amén. Un día vamos a estar delante de Él, te lo decía. Vamos a ser juzgados de acuerdo a sus 10 mandamientos. Y uno de ellos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Te voy a hacer una pregunta. De acuerdo a estos mandamientos, si ahorita el Señor, si ahorita te llama y la cuentas, tal vez ahorita saliendo aquí nos llama a cuentas, a ti, a mí, Él nos va a juzgar de acuerdo a esto, a esta verdad. Nos va a juzgar de acuerdo a sus 10 mandamientos. Y uno de ellos, pero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando dice dioses ajenos, no solo significan ídolos, estatuas. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser el dinero, puede ser tu cuerpo, puede ser cosas materiales, pueden ser tus riquezas, puede ser tu casa. Esos son los dioses ajenos delante de Dios. Si nosotros le hemos dado peso a eso, por eso vamos a ser juzgados. Escucha, ¿Te hago una otra pregunta? ¿De acuerdo a los 10 mandamientos? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has mentido? Entonces eso es lo que nos separa de Dios. Esos pecados que hemos cometido nos separan del amor de Dios. ¿Alguna vez has deseado a alguna mujer, en el caso de los hombres?
Y dice que para cometer adulterio no significa llegar al acto sexual, sino simplemente con pensarlo aquí ya pecamos. En el caso de las mujeres igual. Si alguna vez has deseado a algún hombre o te ha acusado aquí por el pensamiento, es adulterio. Es adulterio de corazón, dice la palabra. Si ahorita, vuelvo a hacer esta pregunta, Dios te llama a hacer cuentas, a ser juzgado de acuerdo a esta palabra, de acuerdo a sus 10 mandamientos, ¿tú qué crees que mereces? ¿El cielo o el infierno? ¿No te preocupa? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? A pesar de que Dios te ama. Ya vimos, hay un obstáculo y se llama pecado. Y son estos. Y si a lo mejor tal vez digas, es que fue una mentira pequeña. Bueno, es que la mentira delante de Dios es mentira y no es si es pequeña, si es grande. La mentira es mentira y es pecado y delante de Dios vamos a ser juzgados por ese pecado. Es que nada más agarré una monedita de 10 centavos. Bueno, por esa monedita de 10 centavos vas a ser juzgado. ¿Qué necesito hacer entonces? Esa es la pregunta. ¿Qué necesito hacer? Déjame decirte, lo que necesitas es arrepentirte. La Biblia dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Y sabe qué es un arrepentimiento? Es no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a caminar hacia esa dirección. Es como ahorita, ¿no? Yo llevo a esta dirección y si voy allá, si sé que para allá es el pecado, y digo, bueno, ya no quiero cometer pecados, bueno, lo que voy a hacer es me voy a arrepentir, no voy a caminar hacia allá y me voy a regresar hacia caminar a la voluntad de Dios. Eso es arrepentirse y convertirse al Señor. Ya entendiste que lo que te separa de Dios es el pecado. Ahora sabes que necesitas arrepentirte. Yo te invito a que tú hoy decidas confesar a Jesús como tu Señor. Él es el puente para que puedas llegar al Padre. No es por tus obras, no es por ningún otro medio, solamente es por Jesús, por lo que Él ya hizo, por ti y por mí. Dice la palabra que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué necesito yo para poder recibir esta salvación? Sencillo. Necesitas confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y necesitas arrepentirte realmente de corazón de todos tus pecados. Amén. En resumen, este es el mensaje de Dios para tu vida. Y se resume en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que tú vas a encontrar en la Biblia se va a resumir en este pasaje. Que Dios te ama. Por encima de lo que tú hayas hecho, por encima de cuál sea tu condición el día de hoy, Dios te ama. Amén. Dios te ama. No tienes que seguir pensando si Dios te ama o no. No lo pienses. Ya te lo dijo en su palabra. Dios te ama. Y te amó y lo mostró al Jesús morir por ti en la cruz. Sabes que nunca vas a llegar a Dios por tus buenas obras. Siempre nos quedaremos cortos. Nada de lo que hagamos, nada de lo que nosotros podamos hacer, comprar, dar o lo que sea, nada de eso nos va a ayudar a llegar a la presencia de Dios. Lo único va a ser Jesús. Así es de que hoy tú puedes recibir el perdón, recibir su esperanza y recibir su amor. Y empezar una relación que te ayudará por la eternidad. Así es que hoy te invito a creer, a arrepentirte y entregarle tu vida
a Jesús. Tú que hoy vienes por primera vez, quiero hacerte esta invitación. Tal vez estés pensando, o tengas ideas en la cabeza, tengas cómo yo puedo experimentar el amor de Dios si todavía he pecado. Y precisamente tú estás aquí porque Dios diseñó este día para ti, para que tú tuvieras un encuentro con Él. Dios no te va a juzgar en este momento. Dios aquí está para darte un abrazo del Padre. Así que yo te voy a pedir que te pongas en pie. Y que si realmente tú crees que hoy puedes experimentar el amor de Dios, tú puedas hacer conmigo una oración sincera al Padre, donde tú le entregues tu vida, donde tú le digas que necesitas de su amor, donde tú le digas que tú lo necesitas a Él. Tal vez te has sentido abandonado, tal vez te has sentido rechazado, tal vez te has sentido alejado de Él, pero hoy es el día que Dios diseñó para que tú te acerques a Él. Y si tú quieres dar un paso de fe, te voy a pedir que vengas acá enfrente.